derramar el corazón delante de Dios con angustia. En nuestros años de conversión, en las cosas en que Dios nos ha llevado a vivir, hemos tenido que vivir la angustia, pero también después de la angustia ha venido la victoria y ha venido la paz. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 12. ¿Será que yo canto muy aburrido, que Samuel se me está quedando dormido cada 8 días? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 12. Palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque con esto sabemos que estás sacudiendo, Señor, los cimientos de cosas que de pronto nos pueden haber metido en la cabeza, pero que en tu corazón, Señor, no están para tu pueblo, Señor. Cierra, Señor, nuestros oídos a todo canto de sirenas, Señor, que pueda traer algún falso profeta a nuestra vida, Señor. Te pedimos que tu palabra nos toque, nos redarguye, nos renueve, Señor, y se quede en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Te pedimos que seas tú, con tu sabiduría que es infinita, Señor, y no nosotros con nuestro poco entendimiento, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tomen sus puestos. Cuando leía yo este pasaje, todas las veces que lo leí, porque lo leí varias veces para poder encontrarle el significado de lo que Dios quería que trajera, me daba cuenta de que muchas veces la voz de la mayoría no necesariamente es la verdad, ni necesariamente es la voz por la cual Dios quiere manifestar algo. Cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que en esa época eran como 400 profetas que al unísono apoyaban los deseos de conquista del rey Acab. Ustedes saben que el rey Acab fue un rey que tuvo Israel, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y que aparte de que era un pusilánime, era un bobo, que no le supo responder a Dios. Aparte de eso, se fue a casar con Jezabel, que era una mujer malévola. Sin embargo, fíjense que la perfecta voluntad de Dios había de ser expresada por un marginado poeta, un profeta que estaba echado de menos, era subestimado por el rey. Ese profeta se llamaba Micaías, a quien Acab lo aborrecía, Acab lo odiaba. ¿Por qué? Porque siempre las palabras que tenía eran de juicio, eran palabras que lo sacudían, no eran palabras que le pintaran un lecho de rosas. ¿No les suena a ustedes parecido a lo que sucede en esta época cuando llegan cualquier cantidad de profetas hablando de avivamientos, hablando de prosperidad, hablando de que todos van a ser ricos? Pero cuando llega uno y se para delante de un púlpito y empieza a hablar de arrepentimiento y empieza a hablar de juicio de Dios, entonces a la gente no le gusta ese tema. Miren cómo el rey Acab se expresaba de Micaías.
Micaías. En Primera de Reyes 22:8 dice: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. O sea, él lo que quería era que el profeta le trajera todo buenecito, que le dijera: no, tú estás bien, tú eres un campeón, tú todo lo que emprendas te va a salir bien, todo lo que toque en tus manos será prosperado, que eso es lo que le dicen a uno hoy en día. Y como era la tónica y la clásica frase de los verdaderos profetas de Dios al decir, porque todos los profetas de Dios, en vez de estar lanzando diatribas y cosas que se le van ocurriendo en el momento, el auténtico profeta de Dios dice: Dios ha dicho. Y en esa época decían: vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso hablaré. Eso era lo que decían los profetas de antes. Hoy en día no oímos mucho de eso. Micaías, en plena subordinación a la voz de Dios, le advierte al rey Acab y a las mayorías que los anhelos de conquista no iban a ser prosperados. ¿Ustedes creen que ese profeta iba a ser muy popular en esa época? Si estuviera en esta época, ¿lo invitarían a las mega iglesias? No. Así de simple. Si aparece un profeta que les diga: mire, ustedes están esperando y les han dicho de prosperidad, pero aquí no van a recibir prosperidad, ¿qué va a hacer la gente? Se paran y se van. Porque la reprogramación que les han hecho les ha dado a entender de que todos tenemos que ser, por lógica, prosperados por Dios. Como era de suponer, la arrogancia del clero y de la desenfrenada mayoría aparece personificada claramente en los labios de un déspota que se llamaba Sedequías, quien golpea a Micaías, diciéndole, mire que la arrogancia de ese tipo, que era parte del clero, era tal su arrogancia que primero le pega a Micaías y le dice: entonces fue que el Espíritu de Dios se fue de mí para que te hablara a ti. Pero para que resumamos, Acab no hizo caso de la palabra de Dios. Nada de lo que dijo Dios a través de Micaías, Acab le prestó atención. Entonces, por consecuencia, la exploración y los anhelos de conquista, ellos querían conquistar Siria, la zona de Ramot de Galaad, fue un rotundo fracaso en donde solo encontraron muerte y desolación. Eso fue todo lo que encontró Acab. Entonces, mis hermanas y mis hermanitos que están ahí atrás, parece que esa experiencia que vivió Israel hace muchos siglos atrás, hoy como que cobrara vigencia. Pues sorprende la precisión con la que Micaías da esa profecía a lo que sucede hoy en día. Dicha consigna mantiene a una muchedumbre tras esa meta. Hay muchas personas que no se meten a una iglesia en donde sepa que le van a jalar las orejas. ¿Por qué? Porque yo como vivo no le hago daño a nadie y yo lo que quiero es que me muestren la prosperidad que Dios tiene. No sé si es que en sus Biblias les han quitado, les han mutilado con esas tijeras mágicas y carnales que usan hoy en día para olvidarse de las advertencias del juicio de Dios. Ellos son las mayorías, ellos son los 400 profetas, porque nos encontramos profetas para todos. ¿Ustedes creen que viene de Dios el que un profeta llegue a una iglesia diciendo: no, es que Dios me ha dicho que me va a volver multimillonario? ¿A punta de qué? ¿De sacarle el billete a la gente? Eso no viene de Dios. Entonces vemos que las ansias de conquista y de dominio están predominando y llenando los corazones. La actividad
de esta cristiandad de hoy en día que es arrogante, porque vemos pastores arrogantes. Eso es lo que está gobernando en estos días. Me hace acordar de la iglesia de la Odisea. Ustedes recuerdan las cartas que le envió Jesús con el apóstol Juan a las iglesias. Y aquella iglesia, que era una iglesia de la Asia Menor, que en Apocalipsis se describe como una comunidad autosuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían plata, que era próspera económicamente y que de nada tenían necesidad. Pero el Señor me advierte y ¿saben qué dice el Señor de esa comunidad, de esa iglesia? Dicen que es un cuerpo miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. ¿Qué diagnóstico? ¿Y todo por qué? Porque se habían estacionado en la doctrina de la prosperidad de esa época. Se habían olvidado de Jesús. Y por otro lado, existimos la minoría que pregonamos lo contrario. Mientras los muchos están cautivados por la idea del avivamiento, los pocos estamos hablando de la apostasía que hay en este tiempo. Estamos hablando de que hay que haber un arrepentimiento genuino para poder acercarse a Dios y ser bendecidos por Él. Estamos hablando de que hay engaños en la iglesia del Señor hoy en día. Pero entonces nosotros no tenemos mucho valor para los que se llaman apóstoles. Y yo se lo puedo decir, porque cuando uno llega a una iglesia que está llena de apóstoles, a los pastores nos sientan atrás, los apóstoles los sientan adelante. Entonces, miren que en esa época y en esta época, la experiencia que vivimos, el remanente fiel, los que seguimos fielmente las enseñanzas de Jesús, siempre vamos a pasar por lo mismo. Las cosas no van a ser tan fáciles. Siempre nos va a costar, siempre va a ser difícil, siempre va a haber sacrificio. ¿Por qué? Porque como en la enseñanza de David Wilkerson, nos va a tocar con angustia, con muchas fuerzas, trabajando mucho, con mucho esfuerzo. Pero ¿sabe una cosa? No nos preocupa. Yo sé, y yo lo he escuchado, que hay personas que dicen, no, pero ¿qué pastor charlas en una iglesia tan chiquita? Eso no es iglesia. Y hay personas que se refieren despectivamente a uno. Pero fíjense lo que dice en Lucas 6:26. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Aló? ¿Eso no le suena parecido a lo de hoy en día? Estamos cruzando por un mar de confusión, de engaño, y lo que parece ser la verdad, que nos la pregonan, no lo es. Nos están metiendo muchas mentiras, y para eso tenemos que estar despiertos. No podemos caer en el engaño. Esas ideas universalistas y modernistas que pretenden cambiar el curso de la profecía y de la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Y les cuento una cosa, esa doctrina va como un caballo loco, desbocado, está creciendo de una manera impresionante. Pero yo lo que quiero preguntar, ¿cuántos de esos que van allá a esas iglesias realmente son salvos ahora? ¿Cuántos son salvos? David Wilkerson, que era un profeta de Dios, dice, hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios hoy. Y el apóstol Juan dice, en primera de Juan 4, del 5 al 6, dice, ellos son del mundo, por eso hablan de cosas del mundo. Y lo peor es que el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y por esa razón, al mundo le gusta eso. A la gente le gusta que le den entretenimiento. Yo he escuchado de personas que dicen, no, es que yo me vine para esta iglesia porque la música es muy bacana. Si es que acaso la música es para la gente, es para agradar el corazón de Dios. Hoy día vemos que emergen talentosos showmen con sus ministerios dando vueltas por todo el mundo, con luces de bengala, con efectos. Ya nos parecemos más al mundo. Son cantantes cristianos afamados que hasta compiten por ganar los Grammys. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Acaso Dios nos dio unos talentos para que compitiéramos con otros? ¿Ustedes se imaginan qué tal la muchachita que de pronto hace su disco y que lo graba con una voz bien sensual, diciéndole al Señor, aparentemente porque no lo nombran, Señor te amo, ¿no? Y de pronto por ahí en un rincón, Señor que me lo den a mí, pero es para tu gloria, que me lo den a mí, pero es para tu gloria. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo pidiéndole al Señor que me dé premios del mundo para su gloria. Si Dios no quiere nada del mundo, Dios no anhela nada del mundo. Lo único que quiere es que nos arrepintamos todos, que cambiemos nuestra manera de ser. ¡Qué insulto! Eso es un insulto. Cristo no es un payaso. A él no le gusta el show. Mire que en la escritura encontramos abundantes pasajes que revelan la actividad de los atalayas y de profetas, pero si vemos la actividad de los profetas que Dios ponía, no era para sobarle el hombro a nadie. ¿Sí o no, hermana Mary? Era para sacudir a la gente. Era para decirle a la gente, ojo que se están portando mal y Dios los va a borrar de la faz de la tierra si no dejan su idolatría. No era para, los profetas no llegaban únicamente a profetizar, no, es que Dios tiene yo veo que les está cayendo oro sobre ustedes. Los profetas estaban para descargar fuego sobre el pueblo. Entonces, en esta prédica, pues el primer lugar en la actuación, si fuéramos a hacer una película, era el profeta Micaías, un profeta que no lo querían, que era impopular, que era justamente porque no le sobaba la solapa a nadie, un hombre común y corriente, con virtudes, con defectos, pero con el distintivo divino de que cuando escuchaba la palabra de Dios la soltaba, y la palabra de Dios no estaba en ese momento para sobarle la solapa a nadie. Entonces, eso es lo que nos debe caracterizar a los remanentes. Nosotros somos el remanente de Dios. Nosotros somos lo que queda de la iglesia original para seguir proclamando las verdades del Evangelio, para seguir llevándole la verdad a las personas. No decirle, no, es que si tú te vas a la iglesia, Dios te va a arreglar todos los problemas. No, de pronto le salen más. Porque el diablo no se va a quedar quieto. El día cuando uno se convierte, nuestra alma entra en gozo. Perdón, nuestro espíritu. Pero el alma entra en contienda. ¿Por qué? Porque los amigos nos empiezan a dar la espalda. Porque la familia nos empieza a abrir los ojos. Yo el otro día llamé a un primo a Colombia a compartirle la palabra de Dios, y lo único que me dijo fue inicialmente, me dijo, usted es de esos que arman iglesias en los garajes. Y entonces le dije, Dios me ha mandado no a que la abra en el garaje, sino en la sala de mi casa. Entonces ya poco a poco, con dulzura, le fui hablando y se fue bajando. ¿Ustedes creen que Dios
derramará su espíritu sobre toda carne sin mirar primero el corazón de las personas. No. Dios no va a convertir en profeta o en ministro suyo una persona que tiene un corazón podrido. Dios no va a consentir que a su altar llegue un sacerdote corrupto. Dios nombra personas que están en sintonía con Él. Y en Mateo 24, del 3 al 5, estaba Jesús con los apóstoles y dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Allá en Miami ya hay uno que dice que Él es Jesucristo hombre. Claro que ahora dice que es el anticristo. No sé. Y en 2 de Tesalonicenses, Pablo nos advierte y dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren cómo el Señor nos advirtió, y sin embargo a esas personas no les leen nunca esos versículos. Ninguna palabra de esas se lee en esas congregaciones. ¿Por qué? Entonces a nosotros, a los que hablamos de lo que aquí se habla, nos dicen que somos profetas del pesimismo. Así nos han calificado. Así me escribieron un día en Facebook. Pero yo me encontré una frase que enseguida se la contesté. Dice: el pesimista es un optimista bien informado. Wow. Entonces le dije: usted me dice pesimista, pero si soy pesimista, pero bien informado, me han contado, he visto, he leído, y no me pueden meter los dedos en la boca. Entonces pongámonos de pie. Entonces, según esto, si estos hombres predicaran la palabra de Dios realmente como es, entonces la Biblia, a la luz de la verdad, nos da un mensaje pesimista e intolerable. En 2 de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como vemos, la escritura es clara y precisa. No resiste análisis. Al comparar dos posiciones diametralmente opuestas, como lo son las del avivamiento, tiempo de cega y conquista, con la de los tiempos de apostasía, que es realmente en lo que estamos. Estamos en el tiempo de la apostasía. El mensaje de la iglesia de Cristo, de la iglesia de verdad, debe ser categórico. No podemos tratar eso con pañitos de agua tibia. Nosotros tenemos que ser intransigentes, porque la palabra de Dios nos dice que debemos contender por la fe, debemos defender la fe, la que es de Cristo. Nosotros no podemos ni caminar a medias, ni hacer negocios con el diablo, porque eso es una estrategia del diablo.
Dios no nos ha autorizado que negociemos la verdad de la palabra de Dios con la mentira que nos quieren meter hoy en día. Hoy existe una gran multitud que está simbólicamente liderada por el rey Acab, con sus profetas que pregonan conquista, tiempos de siega, tiempos de júbilo y tiempo de banquete terrenal. En contraste hay una minoría que estamos diseminados, unos aquí, otros a 20 millas, otros a 100 millas, pero ahí estamos. Y nos relegan, y estamos en el anonimato como Micaías. Pero estamos, ¿saben una cosa? En el corazón de Dios, buscando las raíces legítimas del Evangelio y la humildad y la sencillez de Cristo. Unos tocan trompetas y anuncian banquetes, espectáculos rimbombantes, luces, efectos, humo. Mientras que nosotros estamos anunciando la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de Yeshua HaMashiach por su iglesia.